Amén. Bueno, quisiera en esta hora, antes de ir a la palabra, tenemos el privilegio de presentar 3 niños delante del Señor, y el privilegio también es porque todos son de una misma familia, así que es una bendición. Quisiera que pasara los representantes de Sara, de Emily y de Samuel aquí al frente junto con ellos. En ese mismo orden se ubican Sara a mi izquierda, Emily en el medio y Samuel a este lado. Así quedamos, ¿sí? Sara, Emily y Samuel. Sabemos que cuando como papás tenemos el anhelo de presentar a nuestros hijos, lo hacemos con algunos pensamientos, como lo es obediencia a Dios, ¿sí? Uno presenta a sus hijos por obediencia, pero también lo hacemos con el ánimo de que Dios bendiga a nuestros hijos, ¿sí? Entonces lo hacemos para que Dios camine con ellos. Lo hacemos con el ánimo de creer en lo que la palabra dice cuando se dice que hay que traer los hijos y que Dios va a obrar en ellos de una manera especial. Entonces lo hacemos como un milagro por haber recibido milagros en medio nuestro. Entonces pues es importante poder hacerlo. Hay varios textos donde se habla de la presentación de niños, dejar que los niños vengan a mí, el tema de Ana orando por su hijo, y bueno, hoy tenemos también un Samuel en medio nuestro, así que Dios es fiel. Está Anthony, ¿sí? Anthony y Angie, como los papás de Sara. Gracias, Anthony, por estar aquí al lado de tu hija. Está Erika, ¿sí? Erika, estás tú solita al lado de Emily. Y los abuelos están con Samuel. Entonces quiero que oremos para bendecir la vida de Sara Gabriela, Emily Victoria y Samuel Andrés. Me alegra que Samuel esté hoy aquí, porque sé que Dios tiene cosas grandes para él, y claro, también para las niñas que hoy nos acompañan. Y mi esposa va a orar por ellos. Bueno, iglesia, extendamos nuestras manos hacia ellos y con toda la intención y amor de nuestro corazón oremos para bendecirlos. Señor, te damos muchas gracias por la vida de cada familia aquí representada, Señor. Gracias por Sara, Emily y Samuel, Señor. Hoy los entregamos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Hoy los bendecimos, Padre, para que sean niños amorosos, para que sean niños obedientes, para que seas tú guardándolos del mal, de los malos caminos, Señor, para que sean con inteligencia espiritual, para que tú los guardes, Señor, en su caminar, que sean hombres y mujeres guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñales tu camino, guárdalos, Señor, de cualquier cosa, de las acechanzas del mal, y Señor, los entregamos en tus manos para que cada día de su vida, Señor, tú seas llevándolos por el camino verdadero, Señor, para que tú los guardes, para que tú les enseñes tu palabra, Señor, y bendice cada familia aquí, los papás,
los abuelos, Señor, todo este núcleo familiar, Señor, lo entregamos en tus manos también para que tú les rodees de bendiciones y les alcancen cada día. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera que la abuela me ayudara con la bebé, que la mamá quiero que dé un testimonio. Bueno. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Yo sé que muchos me conocen y conocen mis hijos. El testimonio es de que mi hija, ella tiene 32 años y nunca en 16 años a ella le dijeron que no podía tener hijos, que tenía los ovarios destruidos. Mejor dicho que ella no podía, entonces pues ella se ponía muy triste, ¿no? Entonces yo le decía aquí a las hermanas de la oración, le decía, mi hija quiere un bebé, no sé qué, bueno, oramos y oramos y oramos. Se llegó el día que estuve embarazada, ella se dio cuenta, pues ella no creía, ¿no? Como Ana, que se rió y dijo, no, yo que puedo estar embarazada, no. Ya tenía 2 mesecitos de embarazo, se enfermó, fue al médico, le dijeron que tenía un embarazo ectópico, se puso muy mal, muy enferma de su ovario, la llevamos al Corpas, yo la llevé al Corpas y allá le dijeron que tenían que abrir rápido para sacar el bebé porque el bebé estaba en un ovario, en la trompa y no podía entrar al útero, no pudo y ya estaba lleno de líquido amniótico. Le hicieron correctamente, bueno, ella en esa noche lloró y le pidió al Señor y le dijo a los médicos que el único que tenía la última palabra era Dios. Le abrieron su estómago, sus ovarios, le hicieron como un pomeroid, ¿sí? Para sacar el bebé. Y, sorpresa, que el bebé no estaba ahí al otro día. Entonces, pues ya el bebé ya estuvo en su útero, Dios se lo puso ahí porque ya le habían hecho ecografía, ya el bebé era en la trompa. Y Dios le puso ese bebé en su vientre para que ella pudiera ser mamá a los 32 años. Todo el embarazo fue terrible, le diagnosticaban que estaba bajita de peso, que no era normal, que tenía el cuello uterino corto, que todo el embarazo hasta que la niña nació. Y ahí está la niña, ya tiene 2 meses y es un testimonio que quería dar. Amén. Dios les bendiga, pueden pasar a sus sillas. Hemos estado hablando con la pastora Karen, que Dios ha usado este lugar para bendecir a muchas mujeres que no han podido dar a luz, ¿sí? Y ya hemos visto varios casos y ya aquí se han dado los testimonios de que han podido quedar embarazadas. Qué lindo poder ver que el Señor hace milagros, ¿cierto? Tenemos un Dios de milagros, un Dios de milagros. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Quiero hablar un tema que le he titulado Voces extrañas. Voces extrañas. Y desde el versículo 11 voy a leer, dice así la palabra del Señor en el primer libro de Reyes. Recordemos que no se dice primera de Reyes, sino es primer libro, porque primera se usa para las cartas en el Nuevo Testamento y estos son libros. Dice así la palabra del Señor. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá.
Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no coma pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, ojo a esto, ¿no? Mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que ha quebrantado y ha matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos escuchar tu voz hoy. Queremos que hables a nuestra vida. Ayúdanos a entender. Señor, queremos que nuestros oídos estén alineados a tu voz. Perdónanos, Señor, por no querer escucharte a veces. Perdónanos por desobedecerte cuando te hemos escuchado. Perdónanos, Señor, por hacernos los sordos cuando tú has hablado. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una tremenda historia, de esas historias tipo cuento de fábula, ¿sí? Donde hay un profeta que Dios está levantando, y ese profeta, en todo del versículo 1, de estos versículos que leímos del 1 al 10, ese profeta está haciendo cosas tremendas. Dios lo está usando, Dios le está hablando constantemente, y Dios le ha dado instrucciones. Le habló a un rey, está hablando a una nación, está haciendo muchas cosas este profeta. Pero Dios le había dado unas instrucciones claras a este profeta, y es que no debía volver por el mismo camino, y no debía en esa zona, no debía ni comer pan ni beber agua. Eran las instrucciones que Dios le había dado al profeta. Del versículo 1 al 10 vemos que el rey en algún momento le hace una oferta a este profeta para decirle: quiero, como es que Dios lo está usando.
Y cuando Dios lo está usando a uno, mucha gente quiere estar al lado de uno. Y entonces el rey, que sabe que Dios está usando a este profeta, lo quiere llevar al reino y le hace una propuesta. Le dice: te voy a dar oro, te voy a dar alimento, todo lo que necesites, pero quiero que vengas al reino y hables voz de Dios y hables a mi vida. Y el profeta le dice: no, Dios me dio una instrucción, y rechazó. Pero en el camino, cuando iba de regreso a Judá, el profeta se cansó y el profeta sintió sed y el profeta seguramente sintió hambre y se sentó en un lugar bajo la sombra y estaba allí esperando. Y de repente aparece un viejo profeta, que es el que ya de la parte del texto que leímos. Aparece y lo encuentra en el medio del camino y le hace una propuesta parecida a la del rey. Le hace una propuesta: ven a mi casa, necesito que vengas a mi casa. Y el profeta, ¿qué le dice? No voy a ir, porque Dios me dijo que no debía volverme por el mismo camino, que no podía beber agua ni comer pan en este lugar. Y el profeta entonces lanza una de las profecías más mentirosas de la Biblia. Yo les quiero decir: tengamos cuidado con las profecías. Tengamos cuidado con la necesidad de escuchar, de estar queriendo escuchar palabra profética. Tengamos cuidado con saber a quién estamos escuchando, ¿sí? Porque hay gente que en el nombre de Dios le van a decir a ustedes muchas cosas, pero son puras mentiras. Y nosotros nos falta discernimiento. Y dice este profeta que le dijo mintiéndole: yo también soy profeta. Lo que la gente quiere escuchar. ¿Se ha levantado en el último tiempo un espíritu de profetismo impresionantemente? Y no sabemos si Dios para este tiempo quiera levantar el profetismo al nivel de lo que lo teníamos en jueces, en la época de los jueces, en la época de los profetas, de los reyes. Pero hoy en día el profeta, y entonces vamos dando el profeta y estamos anhelos y deseosos de que nos profeticen. ¿Y qué queremos que nos profeticen? Usted va a estar bien. Usted no va a estar más enfermo. Vas a ser rico. Vas a viajar. Te veo por las naciones, te veo subido en un avión, te veo firmando escrituras. Y gloria a Dios, porque uno ora en ese deseo, ¿no? Que ojalá la iglesia firme escrituras, que la iglesia viaje, que la iglesia tenga buenos empleos. Claro que sí. Pero una cosa es la oración en el deseo porque Dios lo haga, y otra cosa es decir: Dios me dijo que ibas a hacer esto y que ibas a tener esto. Y es un peligro. Y cuando escuchamos ese tipo de palabras, ¿qué dice la iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque estamos deseosos de escuchar eso en nuestra vida. Yo también soy profeta como tú y un ángel. Mire, palabras que uno encierra, ¿no? Esa profecía equivocada. Soy un profeta. Dios me dijo, los ángeles me están hablando. O sea, un profeta. A este profeta, ¿quién le hablaba? Al primer profeta, al profeta que Dios estaba usando. ¿Quién le estaba hablando a ese profeta? Dios. Pero este profeta viene y dice que es un ángel el que le está hablando. Y ni siquiera él se da cuenta que en ese momento los ángeles no le estaban hablando a los profetas, sino era la misma voz de Dios. Dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua.
Entonces él regresó. ¿Por qué regresa este hombre? Estaba cansado, tenía hambre. ¿Por qué regresa? ¿Ah, pastor? Porque está creyendo ahora esta palabra. Está creyendo esta nueva palabra profética de mentira que se le está diciendo. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Si Dios me dijo que no volviera, ni comiera pan, ni bebiera agua, ahora porque Dios me está diciendo, vuelva a comer pan y a beber agua. Porque es una palabra contraria a lo que Dios anteriormente le había dicho. Entonces, ¿qué está pensando este profeta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted qué cree? ¿Sabe qué es lo que está pasando con este profeta? Lo que está diciendo es: Dios tan bueno que es. Vio que tenía hambre, vio que tenía sed, y como yo he sido un buen siervo, pues entonces se está retractando para bendecirme. Porque uno siempre quiere ocultar en nuestros pensamientos las acciones y ciertas cosas, ¿no? Decir, no, esto es de Dios. Pero mire esta frase que escribí acerca de todo este relato que les he dicho. El varón de Dios de este texto no falló por falta de fe, sino por falta de filtro. Fue un hombre que venció el oro de un rey, pero fue derrotado por el pan de un mentiroso. Venció el oro que le estaba dando el rey, pero el pan de este mentiroso lo cautivó. Impresionante, impresionante. Creo que estamos en tiempos donde necesitamos tener claridad de que la voz de Dios es la voz de Dios, y la voz de Dios no se contraría ella misma. Anhelamos que Dios nos hable. Anhelamos que Dios haga cosas sobrenaturales en medio de nuestro tiempo. Pero mire lo que está pasando. Ahora este profeta que decide desobedecer a Dios sin darse cuenta que está desobedeciendo porque cree que Dios lo está dando una nueva instrucción, regresa, ¿y qué le va a ocasionar a él? La muerte. La muerte es la que le va a ocasionar. Sin embargo, mire lo que pasa en medio del relato. Esto es una introducción y mi predicación del tema va a ir en el segundo culto. Pero mire que mientras que están comiendo, es que esto es, yo no sé si a usted no le da piedra la historia, pero el hombre se devuelve. El profeta viejito, el mañoso, ¿cierto? Lo sienta a comer en su mesa, le da pan, le da agua, e inmediatamente recibe una palabra profética de Dios. Ahora sí. Y le dice: por cuanto has desobedecido a la voz de Dios, tu cuerpo no será enterrado en el sepulcro de tus padres. Cuando el profeta escucha eso, se quebranta por dentro. Porque este hombre, yo no sé qué clase de hombre será, que se atreva a decirle que ahora ha desobedecido a Dios después de que él fue el mismo el que lo trajo, el que se lo llevó para la casa, y le dice: y usted se va a morir. Entonces él, desesperado, va y coge el mismo asno en el que lo iba a encontrar el león y sale corriendo otra vez para irse, pero ya es demasiado tarde, porque ya había desobedecido. En el camino el león lo encuentra y lo mata, pero no se lo come. Y cuando este profeta mañoso escucha lo que pasó, ¿sabe qué le dice a la gente? Eso le pasa por desobediente. Fue lo que le dijo a los hijos y lo que le dijo a todo el mundo.
Porque el que le va a dar una palabra profética a usted, esa misma persona va a hablar mal de usted. Y esa misma persona va a decir, ahí están las consecuencias. Ahí está lo que le pasó. Y va y regresa y encuentra el final de esta historia. Quiero dejarles a ustedes 3 claves para poder discernir la voz de Dios en este tiempo. Primero, la voz de Dios tiene consistencia. Diga consistencia. Dios no se contradice. Si Dios dice hoy algo, Él mañana no va a cambiar ese algo, ni esta tarde. La voz de Dios, ¿usted está creyendo que Dios se equivocó cuando le dijo algo a usted? Seguramente el que se equivocó fue usted en entender mal lo que Dios le dijo a usted. Pero lo que Dios dice no se contradice, tiene una consistencia en el trayecto. Por eso yo peleo con algunos pastores. Yo sí peleo con algunos pastores. Cuando se paran en un altar y dice, Dios me había dado un mensaje, pero apenas me paré acá, Dios me cambió el mensaje. Yo digo, esto no es de Dios. O sea, Dios se equivocó 10 días antes cuando estaba preparando el mensaje. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Cuando le dio un mensaje, cuando Él se supone que se arrodilló a orar para decirle, Señor, muéstrame el mensaje que debo dar en esa iglesia. Y Dios le dijo, sí, predique esto. Y cuando llegó allá, no, sabe que creo que me equivoqué, mejor predique esto. La voz de Dios tiene consistencia. La voz de Dios no se equivoca, no es contraria a ella. El sí de Dios es un sí y el no de Dios es un no. Tengamos cuidado cuando Dios nos ha dicho a nosotros no y alguien viene y te dice, sí, eso en fe, sí, hágalo, no sé qué, porque ya Dios nos había dicho que no y usted se deja influenciar. Se deja influenciar. Segundo, además de que la voz de Dios tiene consistencia, no se contradice, la voz de Dios viene a través de su palabra escrita. Dejemos de querer de que un profeta nos venga a hablar otro tipo de palabras si en la Biblia tenemos la palabra profética más real que existe en este momento para nosotros. Pero a esa palabra profética de la Biblia, a esa sí a veces no queremos ni escucharla, ni leerla, ni entenderla, ni obedecerla. Y ahí está la palabra profética escrita. Queremos escuchar la voz del ungido del Señor. Queremos escuchar la voz del arcángel, del profeta o del apóstol o de X o Y. Queremos eso. Sabiendo que Dios ya nos ha hablado a través de su escritura y esa palabra no se equivoca y esa palabra no miente. Esa es la palabra que nosotros debemos creer. Dios dice ahí, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Pero confiad. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, lo que quiere decir que quizás hoy tengas abundancia y quizás mañana tengas escasez. El tema ahí es saber vivir en cualquiera de los dos estados. No temas ni desmayes, yo estaré contigo. A donde tú vayas iré yo. O sea, ¿qué otra palabra quiere escuchar usted? ¿O es que usted quiere la revelación del chance? O del baloto mejor para ganar más. Eso es lo que queremos escuchar. Hace unos años al Ministerio de Cielos Abiertos llegaron unos profetas que botaban polvito de oro. Y cuando oraban todo, eso empezó a aparecer un polvo dorado por todo lado. Y sobre las cabezas donde habían orado había unos brillantes y unas cosas así. Y todo el mundo ahí sorprendido con eso, dando palabra profética y soltando el polvito de oro.
Llegaron otros que en medio de su charla y de su predicación, ya mismo ahora todo el mundo saque los relojes o las joyas y traigan y pónganse a los pies de sus pastores. Y, la gente, y Dios les va a responder al doble y al triple lo que hoy están dando. ¿Y sabe qué hace la gente? Va y lo pone allá. Va y lo pone. De hecho, este reloj, no mentira. Qué triste, pero es real. La gente se deja influenciar tanto. Nos falta tener conocimiento. ¿O qué nos falta? Le hacemos más caso a las voces extrañas que a la voz de Dios. Estamos en medio de un mundo de mucha información. Todos los días usted recibe mensajes en su WhatsApp, quizás muchos. Todos los días usted recibe llamadas. Todos los días usted escucha noticias de un lado y del otro. Estamos en un mundo de sobresaturación de la información. Y hay tantas voces, rumores de guerra, rumores de paz, rumores de que va a ganar uno, rumores de que va a ganar el otro. Y ni siquiera entendemos. Tanto así que quiero aprovechar para hacer una cuña. Votemos por Cepeda. Alguien me dijo: pastor, voy a votar por Cepeda. Yo, ¿por qué? Porque me gusta cómo canta. Me gustan sus canciones. O sea, es que hasta ese nivel, ¿no? Por eso es que estamos como estamos. Y alguien dijo: y es que hasta se parece. O sea, ¿quién dijo eso? O sea, pero ahora sí aprovecho para hacer la cuña. Oremos a Dios bien antes de tomar una decisión de estas. Si ya nos pasó una vez, que no nos pase dos veces. Oremos bien al Señor. ¿Sí? Sigo. Tercero, entonces lo primero es consistencia, no se contradice. Segundo, su palabra escrita. Y tercero, la paz de Dios. ¿Sabe? Cuando uno de verdad escucha la voz de Dios, uno siente paz. No crea en el, no, es que si Dios es el que está hablando, todas las cosas se aparejan. Eso no lo crea usted. Ay, es que se está abriendo esta puerta, es que una cosa y la otra. Eso es de Dios, eso es mentira. Porque Dios también cierra puertas. Y Dios también dice que no, y Dios también frena procesos. Así que ese hecho o ese dicho de si todo se da es porque es de Dios, eso es mentira. ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Siente que de verdad hay una paz? ¿O hay algo por ahí que usted sí dice no, esto es de Dios, pero hay una intranquilidad? Analice bien. Analice bien la situación. Porque uno debe tener certeza cuando Dios habla, y más si uno se va a mover ante esa voz. Mucho más si uno se va a mover ante esa voz. Dios no produce confusión en nuestro corazón ni en nuestra mente. Cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo, escúchame esto con tus ojos cerrados. El mensaje hoy no es llevado hacia escuchar la voz de Dios. Mi mensaje real hoy es llevado hacia que tú obedezcas la voz. Porque seguramente vas a escuchar la voz de Dios y va a ser la voz de Dios, pero tú no vas a querer obedecer esa voz, porque te va a costar lo que Dios te está diciendo, porque es contrario a lo que tú anhelas y a lo que tú sueñas. Digámosle: Señor, yo quiero no solo escucharte, quiero poder obedecerte. En Juan dice que el pastor habla a sus ovejas.
y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Nosotros hemos oído la voz de Dios y no lo hemos seguido. Espíritu Santo, sobre este pueblo que está aquí escuchando en esta hora tu palabra, yo sé que tú has hablado al corazón. Yo sé que tú has hablado a nuestras vidas hoy. Perdónanos si en algún momento te hemos desobedecido. No queremos que por causa de nuestra desobediencia venga la muerte. ¿Cómo es posible, Señor, que la mentira de un hombre que se llamó profeta, la mentira de un hombre que usó en falso tu nombre, nos engañara? Hoy quiero decirles que la voz de Dios es como el norte en una brújula. Pero si nosotros le permitimos y ponemos sobre esa brújula un imán, el norte va a cambiar. Debemos hoy tener cuidado con toda palabra falsa que venga encerrada en engaño de espiritualidad. Debemos tener hoy cuidado de qué estamos escuchando en canales de enlace, en canales cristianos, en otros lugares, por internet. Aunque aparentemente sea bueno, aunque aparentemente sea espiritual, debemos tener cuidado. Dios no va a contradecirse a lo que Dios ya te ha hablado a ti y a tu vida. Dios va a traer paz sobre lo que ha puesto en tu mente, en tu corazón. Dios está obrando. No busques en otros medios lo que Dios ya te dijo. No quieras escuchar por otros medios que el Señor cambie su palabra, cuando Dios ya te dijo: no regreses por este camino, no comas esto, no bebas esto. No te creas, mantente fiel a esa palabra. El mismo Jesús, unas horas antes de morir, quería escuchar una voz contraria que dijera: ya no entregues tu vida, no te voy a crucificar, no vas a morir hoy. Jesús quería escuchar eso. Durante su ministerio, algunos se atrevían a decirle al Señor: Señor, no vayas allá y quédate aquí, hagamos una enramada, porque aquí Dios nos va a bendecir. Y ante esas voces, Jesús decía: apártate de mí, Satanás. Había un discernimiento en Jesús, pero había una comunión que Jesús tenía con el Padre que ningún otro tiene. El diablo en el desierto, Jesús quiso tentarlo, pero Jesús conocía la palabra profética más profunda, que es la escrita, y se la citaba al diablo. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Hoy anhelo, Señor, siempre sobre este pueblo. Hoy anhelo, Señor, que nunca, Dios, nos dejemos derrotar por el pan del mentiroso, por el pan del que viene a engañarnos. Algunos hemos perdido bendiciones aún por migajas. Algunos hemos perdido lo que Dios quería para nosotros por permitirnos abrir nuestros oídos a gente mentirosa, que viene con palabra disfrazada de super espiritualidad, pero es mentira. No te dejes engañar. Si ya un día venciste al rey que te ofreció oro, no te dejes engañar por el mentiroso, el pobre que te ofrece pan. Señor, ayúdanos para dejar de escuchar voces extrañas, aún consejos que tú has pedido a personas que no tienen a Dios en su corazón, y estás obedeciendo esos consejos. Hoy es oportunidad para que des la vuelta.
aún has buscado consejo en gente que aparenta espiritualidad, no escuches esos consejos. Busca entender la voz de Dios clara sobre tu vida y Dios te va a hablar de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, te necesitamos. Necesitamos ser esas ovejas que escuchan tu voz y te siguen. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén.